Muy buenas a todos, aquí Arnold con un nuevo vídeo. Bienvenidos chicos a Cosas que no sabías o curiosidades sobre el departamento de Alta Verapaz. Esto como resultado de la encuesta anterior. De nuevo te digo, muchas gracias por votar en las encuestas, porque esto nos reúne en esta ocasión. Vamos rápidamente con los participantes para el próximo vídeo, los cuales son Baja Verapaz, El Progreso, Chimaltenango y Sololá. Mucha suerte a todos. La encuesta ya está disponible en la comunidad del canal, así que ve y vota por tu departamento favorito. Y ya que estás por esa zona, asegúrate también de suscribirte y de activar la campanita de notificaciones. Alta Verapaz es uno de los 22 departamentos que conforman Guatemala, ubicado aproximadamente a 200 largos kilómetros de la ciudad de Guatemala. Limita al norte con el departamento de Petén, al este con el departamento de Izabal, al sur con el departamento de Zacapa, El Progreso y Baja Verapaz, y al oeste con el departamento de Quiché, departamentos de los cuales ya tengo videos de Petén, Izabal, Zacapa y el Quiché. Te dejaré esta recomendación para que vayas y los veas después de ver este video. Volviendo al tema, la cabecera departamental y ciudad principal es Cobán, y es el tercer departamento más poblado de Guatemala, con aproximadamente 1.3 millones de habitantes distribuidos en sus 8.686 kilómetros cuadrados. Hasta la fecha de subido este video, Alta Verapaz cuenta con 17 municipios, convirtiéndolo así en uno de los departamentos con más municipios, y tiene sentido, considerando que es el tercer departamento más grande de Guatemala, y los cuales son Cobán, por supuesto, que también es su cabecera departamental, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco, San Cristóbal Verapaz, Tactic, Tucurú, Tamau, Panzós, Senaú, Caabón, Lanquín, Chaal, Fray Bartolomé de las Casas, Chisec, Santa Cruz Verapaz, Santa Catalina La Tinta y Rachujá. Like y comenta cuál es tu municipio favorito. Como consecuencia de la conquista española, en el departamento de Alta Verapaz se habla el español. Sin embargo, caso curioso con este departamento es que en él el español no es el idioma dominante. En cambio, los idiomas con mayor presencia son el quechí, el idioma poconchí y el achí. Y como comentario personal te digo que sí se siente que es así. Y no solo es una estadística más. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Alta Verapaz, y exceptuando el municipio de Cobán, que ahí sí se habla mucho español, si no sabes alguno de estos idiomas que te mencioné antes, en especial el quechí, se te va a dificultar la comunicación, ya que en este departamento aún se conservan los idiomas tradicionales, y es uno de los pocos lugares de Guatemala que no dejarán que los idiomas y la cultura característica muera. Como dato histórico que te puedo ofrecer sobre Alta Verapaz, te diré la importancia de Cobán para el antiguo imperio español. Como ya sabemos, aproximadamente en el año 1530 se dio la famosa conquista. 8 años más tarde se fundaría la ciudad de Cobán, que en un inicio se llamaría Tezulutlán, que se traduce algo así como tierra de guerra. Luego se lo cambiaron por Verapaz, que significa verdadera paz. Posteriormente a ello, el rey Carlos V declaró al territorio como ciudad imperial, por el importante valor militar estratégico que tenía en esos tiempos por su ubicación. Varios años después, un grupo de inmigrantes alemanes transformó el área en una muy parecida a lo que sería un pueblo montañés alemán, por lo que si googleas pueblo de montañas alemán y lo comparas con imágenes de algunos lugares de Cobán, notarás muchas similitudes. Como no, la flora y fauna de Alta Verapaz es increíble y muy variada. Dentro de la flora podemos encontrar desde palmeras, camelias o rosas como vulgarmente se dice, también azaleas, variedad de orquídeas, dentro de la que podemos destacar, como no, nuestro símbolo patrio, la majestuosa monja blanca. Y con respecto a su fauna, podemos encontrar desde increíbles tigrillos, venados de cola blanca, jabalíes, mapaches, ranas verdes arborícolas, que de hecho te dejaré aquí una foto en donde me encontré con uno de estos ejemplares en mi visita a Alta Verapaz. Y como no, también podemos encontrar a nuestro símbolo patrio, el majestuoso Quetzal. El clima de Alta Verapaz, al igual que como en otros departamentos, también es subtropical, es decir, con veranos muy húmedos y cálidos, mientras que en el invierno es muy frío y con grandes cantidades de lluvia, por lo que lo hace ideal para varios ecosistemas de flora y fauna. Por último, te voy a recomendar algunos lugares que sí o sí debes visitar si te das una vuelta por Alta Verapaz. Y empezamos fuerte, porque te recomendaré el Parque Nacional Las Victorias. El Parque Nacional Las Victorias cuenta con 84 grandes hectáreas. Es visitado por los amantes de las caminatas, los aventureros y demás. En este parque cuentan con juegos infantiles, una laguna espectacular y áreas para descansar, en donde puedes encontrarte con muchos animales exóticos. En la laguna y en la orilla puedes sentarte y disfrutar del muelle
muelle, disfrutando así su paz y tranquilidad, y de paso ver algunos animales exóticos. Es un ambiente totalmente natural. Si eres muy amante de la cultura, no puedes perderte del Museo del Príncipe Maya. Este lugar busca apoyar el rescate, la conservación y la preservación en buen estado de los valores culturales mayas. Como te mencioné antes, acá buscan que todo lo arraigado de la zona no muera y más bien prevalezca. Si te interesan las esculturas, lo arqueológico y la cultura maya, este es el lugar ideal para ti. Puedes hacer un recorrido muy interesante entre las exposiciones arqueológicas que este museo ha ido conservando a través del tiempo y resguardando así la cultura maya. Otro lugar imperdible es el increíble Semuc Champey. Este hermoso lugar de piscinas naturales de aguas cristalinas y paisajes sin igual está aquí en Alta Verapaz, pero no me quiero extender mucho porque ya tengo todo un video hablando de Semuc Champey. El link te lo dejaré acá abajo en la descripción para que vayas y lo veas después de ver este video, por supuesto. Si eres más acuático deberías de ir a Hunalye, o por su traducción, la casa del dios de la luna. Joder, qué épico nombre. Este parque ecológico se caracteriza por ser muy pintoresco, una reserva natural única y hermosa. Jeje, el pana fresco de Arnold Soldick dando carita de su visita por allá. Vayan a seguirme en Instagram, mis panas. También subo contenido muy interesante por allá. Te voy a dar 10 segundos para que vayas al link de la descripción donde está mi Instagram para que vayas y me sigas. A partir de ahora. Espero que me hayas seguido porque si no te acabas de tragar 10 segundos de pantalla negra. Bien, sigamos. Puedes hacer muchísimas actividades aquí, como canopy, senderismo, saltos de garrucha y muchísimo más. Es un lugar mítico en donde puedes apreciar aguas cristalinas y una catarata divina. Cuenta con un hotel y restaurante para que tu experiencia sea completa. Y como última recomendación que te doy en este video, tenés que ir al Parque Nacional Laguna La Chua. Esta hermosa laguna cuenta con una agua cristalina, obviamente aquí todo es cristalino, en donde te encontrarás en medio de la selva tropical de Alta Verapaz. El parque se dedica a la conservación de la laguna y de la biodiversidad del lugar. Recuerda que debes transitar unos 4 kilómetros para llegar a dicho lugar a pie. Lleva equipaje ligero. Siempre se encuentran guías que te acompañarán y te darán una experiencia completa. Este lugar es hermoso, digno de tus mejores fotografías y postales. Muy bien chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, por favor ayúdame a hacer crecer esta comunidad, suscribiéndote, dejando tu like, activando la campanita de notificaciones y comentando tu opinión al respecto. Recuerda votar en la comunidad del canal cuál será el próximo departamento al que le haremos un video. También puedes seguirme en mis redes sociales, link de todas ellas en la descripción. Recuerda que te quiero y conmigo será hasta un próximo video. Adiós.